A todos allí en casa, el Señor les bendiga. Quiero, después de este video que ya nos dijo de qué se va a tratar todo en cuanto estará girando nuestra celebración hoy, quiero leerle un texto. A Martín Lutero le preguntaron alguna vez: ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo definirías el Evangelio? En un solo texto. Y Martín Lutero se dirigió a las palabras de Primera de Timoteo. Búsquelo allí, capítulo 1. Versículo 15. Cabe señalar que esta celebración no está girando alrededor de Martín Lutero, sino de nuestro Señor Jesucristo. Solo que vamos a resaltar lo que un hombre descubrió en Jesús, que cambió de nuevo la historia en dos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a adorar al Señor? En este texto hay por lo menos tres implicaciones. La primera implicación es la diferencia que existe entre nuestra fe y las demás religiones. ¿Sabes cuál es la primera diferencia? Que las demás religiones tienen un mensajero que te dice qué hacer para llegar a Dios. Aquí te dice: no tienes que hacer nada para llegar a Dios. Dios llegó a ti. Segundo, que somos pecadores, es decir, que no hay nada bueno per se en el hombre. No hay absolutamente nada bueno, por lo tanto está en problemas con Dios y necesita ser perdonado. Tercero, eres salvo solo por la obra de Jesús por ti. Y eso es lo que vamos a recordar en este himno maravilloso. Y vamos a tener una celebración especial porque los pastores estaremos compartiéndote breves reflexiones expositivas, claro está, sobre las 5 solas de la Reforma. 5 solas que se desprenden de la Biblia, no que le dan luz a la Biblia, sino que salen de lo que la misma Escritura fluye del Evangelio. Y estaremos cantando himnos, cánticos y salmos que nos recuerdan la profundidad de la obra del Señor. Discúlpeme si cito nuevamente a Martín Lutero. Martín Lutero decía que el creyente es transformado y vive solo si contempla la obra de Cristo. Solo si puede contemplar a profundidad lo grande del amor del Señor, lo pequeño que somos nosotros y lo valiosa que es la cruz del Calvario. Permítame cantar este himno llamado el himno de la Reforma, inspirado en las 5 solas. Solo en la Escritura está su perfecta voluntad. Tradiciones pasarán, su verdad perdurará. Solo viviré por fe, no en mis méritos, pues sé que Jesús mi Salvador en la cruz por mí pagó. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. En la iglesia redimida que Él compró, nos libraste y nos guardas hasta en casa estar. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo por gracia de Dios,
cielos se alzarán, mas Él siempre reinará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. En la iglesia redimida que Él compró, nos libraste y nos guardas hasta en casa estar. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. En la iglesia redimida que Él compró, nos libraste y nos guardas hasta en casa estar. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Buenos días. A menos que se me convenza por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia es incorrecto y peligroso. Esto fue lo que dijo Martín Lutero hace más de 500 años. Puede tomar asiento los que están aquí. Vamos a movernos en esta mañana con una reflexión y una canción que nos invita a la adoración. Y lo que quiero comenzar compartiéndoles es lo que se ha llamado sola escritura. Sola escritura. ¿Qué significa eso de sola escritura? O únicamente la escritura. Martín Lutero en esa época descubrió que la palabra de Dios realmente es la única y la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Y la descubrió no porque no estuviera ahí, sino porque se había perdido. La iglesia estaba confundida en medio de ritos y tradiciones, y vale la pena aclarar que el asunto fundamental aquí era que la palabra de Dios no es que no se leyera, no es que no se enseñara, sino que se había puesto al mismo nivel la tradición y el liderazgo eclesial de lo que era la palabra de Dios. De tal manera que se podría decir que el que lideraba la iglesia tenía la autoridad de hacerle ajustes, cambios y adiciones a lo que es la palabra de Dios. Sacerdote católico Martín Lutero descubrió que era solamente por la palabra de Dios, solo por la fe, y estaremos hablando de eso en esta mañana. Sola escritura remarca que la máxima autoridad para el cristiano es la palabra de Dios. No que no pueda leer otros libros, ¿cómo no? No que no se someta a los gobiernos y al gobierno de una iglesia, claro que tiene que hacer todo eso, pero por encima de todos esos gobiernos y esas autoridades prima la autoridad de la palabra del Señor. Mire lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Brevemente, quiero hablarles de un reformador bíblico, el reformador bíblico del cual nosotros muchas veces reflexionamos en el Nuevo Testamento. Se llama Pablo, el apóstol.
y encontró que en una iglesia, en la iglesia de Galacia, había un problema similar al que estaba pasando en la época de la Reforma. Estaban tergiversando lo que era el Evangelio, la palabra de Dios. Le invito a que abra Gálatas rápidamente allí en su Biblia. Vamos a esta mañana pasar varios pasajes de Gálatas. Y dice así el verso 6 del capítulo 1 hasta el verso 10. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: está preocupado, realmente maravillado aquí, es que está asombrado, tan rápidamente se desviaron del evangelio que recibieron, tan rápidamente, y les menciona que hay hombres que están en medio de ellos que están confundiendo y tergiversando el mensaje del evangelio. En ese entonces, esa confusión tenía que ver con la ley, con las obras. Tú te salvas cumpliendo la ley de Moisés. Y si te predican a Cristo, no hay problema. Pero también tienes que cumplir la ley. Y Pablo comienza diciéndole a los Gálatas: esto es un error. Sorprende tan rápido que habiendo conocido al Señor por fe, se estén desviando y abrazando aparentemente otro evangelio. Pablo les dice fuertemente en esta carta que mucho cuidado, aun si un ángel descendiera, aun si él mismo, siendo un apóstol como se marca en esta carta, cambiara alguna palabra, sea maldito. Algunas expresiones hablan de anatema, sea maldito. El Señor maldice a aquel que tergiversa el evangelio. Y ustedes dirían que hoy en día ¿estamos tergiversando el evangelio? ¿Nos estamos alejando del evangelio? ¿Sí? Bueno, en casa, reflexiona por un momento. Yo tengo algunas ideas. Por ejemplo, el falso evangelio que pone en el centro al dinero. Que Dios es un genio de la lámpara para darte todo lo que tú desees. ¿Qué opinas del falso evangelio que pone en el centro a Satanás? Que nosotros tenemos toda la autoridad para echar fuera, y no estamos diciendo que el evangelio no hable de bendecirnos, y no estamos diciendo que el evangelio no hable que no tenemos un enemigo, pero no puede ser el centro de la palabra de Dios, no puede ser el centro del evangelio. ¿Qué me dices de ese evangelio que hoy en día pone al hombre en el centro? Piensa por un momento en eso. Hay tantas maneras de entender que estamos moviéndonos a un evangelio que pareciera que es, pero no es, porque te habla de Jesús. Pero imagínate el evangelio terapéutico que a ti te borra la palabra pecado, no menciones pecado. Y lo mejor es que tú te sientas bien contigo mismo. Tú eres dueño de ti mismo. Descubre el campeón que hay en ti. Eso no es así. El evangelio centrado en el hombre también habla de las obras. Tú puedes hacerlo mejor, tú puedes cumplir lo que estaba Pablo denunciando aquí. Y sí, habla de Jesús, tiene buenas prácticas, un buen maestro. ¿O qué tal de ese evangelio permisivo? Que Dios tiene que perdonarme, así yo iba como quiera, ¿no? O el evangelio más en este tiempo que está más en boga de la justicia social. Claro que tenemos que atender a los necesitados, pero recuerda que es más lo que Cristo hizo por ti que lo que tú puedes hacer en favor del Señor. Gálatas nos recuerda hoy que es fácil deslizarnos
de la palabra de Dios y el centro de la palabra de Dios. Por eso quiero dejarte con 3 preguntas para reflexionar, porque una pregunta de fondo es, ¿y entonces yo cómo sé que estoy andando en el verdadero evangelio? ¿Yo cómo sé que estoy andando en la palabra de Dios? En primer lugar, pregúntate, ¿el evangelio que recibiste proviene de la palabra de Dios? ¿Está en todas estas páginas? Porque lo que ocurre es que muchas veces nosotros, seres humanos, lo que hacemos es, esta ilustración se la adopté a Darrell Miller, tomas tú la Biblia y dices, hay cosas muy bonitas, hay cosas que me gustan, pero otras no. Eso es como muy pesado, el infierno, no hablemos del infierno, ¿cómo no? Y lo que hacemos es sacar nuestro propio evangelio. Y dejamos a un lado toda la palabra de Dios para seguir mi propio evangelio, ¿cierto? El evangelio de las obras, el evangelio del dinero o lo que hemos estado hablando. Pregúntate si todo el evangelio que te han dado proviene de toda la palabra de Dios. 2, ¿conoces la palabra de Dios? Sencilla. ¿Conoces la palabra de Dios? El Espíritu reformado nos llama a pensar realmente si nosotros conocemos nuestra Biblia. Es lamentable que yo me reúna con queridos jóvenes reformados y saben mucho más que dice Lutero, Calvino, Zwingli, los padres de la iglesia, hombres lumbreras de este mundo, pero no saben muchos versos de la Escritura. El espíritu reformado fue volver a la Escritura. Sería lamentable caer en el error que ellos denunciaron de poner por encima tradiciones de hombres por la palabra de Dios. En tercer lugar, con esto pasamos a la canción, ¿qué pensamiento, qué persona, qué estamento, qué credo, qué tradición, qué iglesia necesita escuchar hoy con urgencia? Escrito está, escrito está. Y con la misma fuerza que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, si aún yo mismo cambiara el mensaje que les di, sea anatema. Padre, ayúdanos a entender que sola Escritura es más que un credo, más que una tradición. Es la voluntad expresa tuya para nosotros en materia de fe y acción, Señor. Todo lo que podemos vivir en esta vida, tú lo prescribiste en esta bendita palabra, Señor. Que te exaltemos y te adoremos a ti en este día. Amén. Vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Como lámpara a mis pies que cuidan mi caminar, cual lumbrera en medio de la oscuridad. La justicia y la bondad de tus leyes son mi pan, mi esperanza en la aflicción, mi libertad, mi libertad. Da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Quiero amar tu voluntad, tu enseñanza, tu verdad. Tu palabra sea siempre mi cantar. Las noticias de tu amor llenan hoy mi corazón. Cómo agradecer, Señor, tu salvación, tu salvación. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tu palabra
mi turno. Me voy a quedar así como estoy. Quizá la doctrina más importante para los reformadores, o la doctrina que llaman fue la piedra de toque, que lo estalló todo, es la doctrina de la justificación por la fe. Martín Lutero decía que por esta doctrina es que la iglesia se mantiene en pie o se cae. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en lo que él pensó al respecto, sino en cómo la Escritura sacó eso de allí, cómo la Escritura le dio luz a este hombre y a los demás reformadores que estaban viendo que había algo de cierto en la verdad de que el hombre por sí mismo no puede obtener la paz con Dios. Así que miremos allí en Gálatas capítulo 2. Verso 14 hasta el 16, solo 2 versículos. Dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a comportarse como judíos o a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Así que nosotros, en primer lugar, vemos que Pablo vio algo. Hubo una situación en particular que provocó las entrañas de Pablo. Esta carta, como dijo el pastor Carlos, Pablo está asombrado con los Gálatas de la misma manera en que estuvo asombrado con lo que vio con Pedro. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio que Pedro, un judío justificado por la fe en el Señor, se sentaba con los gentiles, o sea, gente no judía, pero cristiana en ese tiempo, comía con ellos, y luego, cuando llegaron ciertos personajes judíos partidarios de la circuncisión, Pedro se sentó a comer con ellos y rechazó a los gentiles en un acto de, dice Pablo, hipocresía, por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Quiénes eran los partidarios de la circuncisión? Eran aquellos judíos que decían que a la fe en Cristo había que añadirle las obras de la ley judía, empezando por la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Primero, reacciona. No es negociable el evangelio para Pablo. Esto no se puede guardar para hablar en privado. Como Pedro actuó en público, va y lo confronta. De hecho, este texto es genial para resolver conflictos. ¿Quiere aprender a resolver un conflicto con un hermano? Mire este pasaje. Pablo va a la persona, le señala el hecho, le dice lo incongruente de su actuar, como que, oye, un momentico. Tú te sientas con los gentiles como si no pasara nada y luego te sientas con los judíos y los empiezas a rechazar. O sea, le estás diciendo a los gentiles que no hay ningún problema con que sean gentiles, pero con tus actos les estás diciendo que se tienen que volver judíos. Eso no tiene nada de congruente en sí. En segundo lugar, los lleva a la verdad. Y la verdad aquí está condensada en doble vía. Primero, nosotros, Pablo y Pedro, nacieron judíos. Claro, ellos no eran pecadores paganos. ¿Cómo así que pecadores paganos o pecadores de entre los gentiles? Es que la nación de Israel, por el mero hecho de guardar y tener la ley del Señor, consideraba que las naciones que no la tuvieran y no la guardaran eran pecadores. Si no tenían la circuncisión, eran pecadores incircuncisos. ¿Se acuerdan las palabras de David? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Bueno, era un término, sí, peyorativo para decir que este no es alguien que guarda la ley del Señor. La ley del Señor distinguía a Israel de las demás naciones como santa y como pecadoras. Pero en segundo lugar, Pablo está haciendo una segunda afirmación de la verdad. Perdóneme la redundancia. Y esta afirmación de la verdad es: un momento,
tú y yo hemos reconocido algo, y es que a pesar de lo lindos que somos como judíos, a pesar de que no comemos chicharrón, a pesar de que somos bien circuncidados, a pesar de que hemos creído según toda la tradición judía, esta no nos pudo salvar. Jesús tuvo que venir a morir por nosotros también. La ley no nos salva, no nos absuelve ante el juicio de Dios. Eso es justificación. Justificación es el acto legal mediante el cual Dios no culpa a una persona en el juicio. Lo único que legalmente nos pone a paz con Dios es nuestra fe puesta en la obra de Cristo. Es decir, que la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, toda su obra como tal es la única que nos dio vida a nosotros. Pero entonces, ¿cómo entendemos la fe? Porque yo escucho muchas personas, pero entonces si es por fe uno tiene que tener fe, eso significa que uno hace una obra para salvarse. Por favor, por favor, por favor. Cuando estamos hablando de fe, imagínate una herencia que te van a regalar, una herencia. Van a regalar una herencia. ¿Qué tienes que hacer cuando te regalan una herencia? Recibirla. El hecho de recibirla no es hacer algo para que te la den, no es hacer algo para que diga eso es mío porque voy y la recibo. No, la recibo porque ya es mía, porque me pertenece. Eso es la fe, es la confianza completamente y toda en la obra suficiente del amor del Señor, que derramó su amor dándonos a Cristo Jesús. El apóstol Pablo ya lo dijo en el primer capítulo, dijo que el Señor se dio a sí mismo para salvar pecadores y librarlos de este siglo malo. Es decir, usted no es bueno y usted es esclavo de este mundo. Usted es esclavo de sus bienes materiales, es esclavo del amor al dinero, es esclavo de la codicia, es esclavo de la fornicación o la pornografía. Usted es esclavo de todo lo que este mundo le da. Aún es esclavo del amor por su familia, del amor por su trabajo y todo lo que quiera que sea creado por lo cual usted se desviva. La sola fe es una doctrina tan profunda que me dice que no solamente yo necesito fe para salvarme, sino para crecer. Mira, Pedro era ya un creyente en Cristo y necesitó recordar que la sola fe era lo único que lo justificaba. Así que cuando tú dices una mentira o yo digo una mentira, realmente yo no estoy incumpliendo el tal mandamiento. No, realmente yo estoy desconfiando en la obra de un Dios todopoderoso que es la verdad y para el cual yo vivo. Así que lo que Pedro está haciendo en este acto completamente racista, no es que está incumpliendo el mandamiento, pero mi hermano, todos somos iguales, él es negrito y usted es blanquito, pero tranquilo, todos caminemos de la mano. No. Lo que Pedro está haciendo es desconfiando que en Cristo ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo, porque Cristo igualó la obra de la creación. Así que mi pregunta para ti esta mañana es: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Cuando tienes esos estallidos de ira, realmente no estás pecando porque eres violento. Es porque tu vida no está siendo puesta en aquel que tiene el control y se puede ocupar de tus situaciones, sino en ti. Por eso estallas de ira. ¿Dónde está tu confianza esta mañana? ¿Dónde está tu confianza hoy? Cuando te desvives de tal manera por tu familia que quieres controlar el futuro de sus hijos, escogerles carrera y todo, no solamente estás siendo una persona manipuladora, sino que en sí no estás teniendo la fe de que el Señor es el Señor de ellos. Porque Cristo Jesús ahora tiene todo el dominio, toda la autoridad. Por eso es a través de esta doctrina que nos tambaleamos o permanecemos en el Evangelio. ¿Qué tal si cantamos? Por fe vemos a nuestro Dios.
Tu diseño en la perfecta creación, su fidelidad en quienes Él salvó, que viven por fe y no por ver. Por fe Abraham su tierra dejó, con certeza la promesa del Señor. Un gran pueblo como la arena del mar, justicia y paz por la eternidad. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu premio, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Por fe profetas vieron aquel que vendría a salvarlos con poder de pecado, muerte y condenación, el que glorioso resucitó. Por fe la iglesia marchará con poder del Espíritu de Dios, a librar cautivos y hablar de Jesús a toda tribu, pueblo y nación. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu premio, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán por la obra del precioso Salvador. La verdad del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu premio, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Somos hechos Dios tus herederos, nuestros ojos contemplan tu premio, hasta que tu obra sea perfecta en mí. Vivo por fe y no por ver. Vivo por fe y no por ver. Hoy. Qué pena. Vivo por fe y no por ver. Qué esperanza tan impresionante que tenemos desde el Evangelio. Vivir por fe y no por ver, y no por vista. En este momento queremos explorar solo Cristo. Hemos visto sola Escritura, sola fe, ahora solo Cristo. Y les invito a abrir sus Biblias en Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Todos
ustedes son hijos de Dios mediante lo que acabamos de escuchar, la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Una de las cosas más sorprendentes y más increíbles en la época de la Reforma fue declarar los hechos del Evangelio, la palabra de Dios, y hacerlas partícipes a la gente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, repetían hasta el cansancio los reformadores. La idea de que Jesús, solo Jesús, es el camino y no uno más entre los muchos caminos, fue una de las afirmaciones contundentes en épocas de la Reforma. Estaba un viajero queriendo cruzar un desierto en un lugar y lo llevaron y le presentaron un guía. Y cuando estaban en el lugar, el viajero le preguntó, ¿dónde está el camino? Porque no veo ningún camino, ni en el mapa está. Y el viajero, enojado, le dijo, pues, yo soy el camino. Y es lo mismo que dice Jesús. En esta imagen que yo quisiera traer a colación en esta mañana, la imagen de ser revestidos de Cristo, tiene para nosotros como hijos de Dios unas afirmaciones contundentes. Yo quiero tratar de decir algunas cositas, ilustrar esto de la imagen. ¿Cuán importante es la imagen? Si yo en esta mañana me pongo un sombrero, me pongo esta gorra, como dicen acá, lo más probable es que dé muchos mensajes. Por un lado, que está fuerte el sol. Por otro lado, que quiero salir a caminar. O que me voy a un paseo de estos de los carros antiguos. Bueno, alguna de esas posibilidades hay, ¿no? Pero si yo me pongo, me revisto de esto, que se ve que lo uso mucho, ¿no? De esta imagen, quizás Federico, si me ayudas ahí. Si yo uso esta imagen, ¿qué estoy comunicando para todos ustedes? Que libré de la cocina a mi esposa y que voy a cocinar. Churrasco uruguayo, arroz, papa y algunas papitas fritas y alguna cosita por ahí. Realmente el apóstol Pablo usó esta imagen para decir que tú eres cristiano porque has entregado tu vida a Cristo, has puesto la fe en Cristo Jesús, te has bautizado y te has revestido de Cristo. Y eso tienes unas implicaciones que tú no puedes olvidar. Como no puedes olvidar cada mañana cuando sales a hacer tus oficios de vestirte. Y el apóstol Pablo dice, cuando te vistas, recuerda que tienes un vestido mayor que es Cristo Jesús. Y que ese vestido mayor te da una identidad que no puedes soslayar, evitar, excluir de tu vida. Que Cristo te define y te dice quién eres. Que cuando sales a la calle la gente te ve y no ve a Raúl, no ve a Federico, no ve a Carlos, no ve a Lucy, ve a Jesucristo que está en él. Y que eso define tu identidad, que eso te da una categoría de hijo de Dios que depende de Jesucristo en todo lo que hace, que perteneces a Él, así como cuando en el bautismo, que es más que un rito, declaramos públicamente que somos de Cristo y que ya pertenecemos a una comunidad. De esta manera, todos los días, cuando tú sales a la calle, tú declaras inequívocamente que eres de Cristo y que eres cristiano.
y que esa es la razón de tu vida, que ese es el motor de tu vida. En segundo lugar, cuando me visto y cuando salgo a la calle, el apóstol Pablo quiere remarcar que esta vestimenta mayor que te vistes de Cristo es que vives en la presencia del Señor. Así como cuando tú te vistes y llevas la ropa a todos los lugares en los que estás, tú te vistes de Cristo cada mañana, eres revestido de Cristo y no puedes decir, Señor, en este lugar entro yo. Tú quédate en la puerta, como hacíamos en el seminario cuando jugábamos al fútbol. El hombre viejo queda afuera, pero digo, el hombre nuevo queda afuera y entro a jugar al fútbol con el hombre viejo. No puedo decir eso, porque tengo una nueva vestimenta que me define. Y por último, otra implicación de esta vestimenta que nos define es el hecho de que soy cubierto de Cristo. A mí eso me fascinó, pensar que cuando me he entregado a Cristo, Cristo me cubre. Y la fuerza del texto es que soy revestido. Es como que tengo un revestimiento y soy cubierto por la persona de Jesús, quien murió por mí, quien resucitó por mí, quien me da la fuerza para la vida, para enfrentar los desafíos de la vida. Quienes hemos sufrido en la infancia asuntos de la vergüenza, asuntos de abuso o cosas parecidas de las cuales nos avergonzamos. Qué bueno que Cristo cubre tus vergüenzas, que Cristo cubre quién eres, que ya no necesitas ninguna cosa extra en tu vida, porque Cristo está contigo y Cristo te cubre y te llena de vida y te llena del Espíritu Santo y te llena de tu amor. De manera que cuando el Señor te mira a través de los ojos de Jesucristo. Ya no interesa quién eres realmente, porque lo que interesa es que le perteneces a Jesucristo y eso te da una garantía para vivir que no te la da nadie, que no te la da un hombre, que no te la da una mujer, que no te da una profesión, que no te la da un estatus, que no te la da un trabajo, que no te la da una vocación, porque Cristo es el que está en ti dándote una identidad. Esto es sobresaliente, hermanos. La vestimenta de Cristo implica, hermanos, que también, por último, necesitamos desvestirnos. Y desvestirnos es de las cosas más difíciles. Ustedes han visto algunos programas en la televisión de moda. Yo lo he visto por mi sobrina en Bogotá, a veces lo he visto con Lucy. Y ese programa que llega la señora muy anticuada en su manera de vestirse, con ropa que no se adecúa a su personalidad, y llega a ese diseñador de modas, a ese asesor de modas, y el asesor de moda lo primero que hace, mira, ¿por qué no te pones este vestido? ¿Por qué no te pones este pantalón? Mira cómo te queda esto. Y ahí todo como que parece interesante y la persona se va entusiasmando hasta que va a la casa y le abre el closet y empieza la cosa difícil. Bueno, tienes que bajar este closet y tienes que sacar estos vestidos. ¿Qué sacas? Empieza. No, pero este me lo regaló fulanito. No, pero este me lo compré no sé qué. No, porque este me costó tanto. Y empieza el desmonte y la cosa más difícil. Desmontar, desaprender en la vida cristiana es de las cosas más complejas. Porque implica nacer de nuevo y implica empezar otra vez. Pero ahí llega Jesucristo al closet de tu corazón y empieza, fulanita, fulanito. Hay que desmontar esto, ¿no? Hay que desmontar esta manera de pensar, ¿no? Hay que darse cuenta de que necesitas que esta virtud mía adorne tu corazón. Y empieza el Señor a obrar. Y empiezas a aprender que la vida cristiana es dejar que Cristo sea el centro y que tu voluntad
esa voluntad que no siempre ha sido domada, esa voluntad empiece a ajustarse a la voluntad del Señor. Vestirse de Cristo, hermanos, es aceptar el carácter del Señor, sus cualidades, sus virtudes, sus acciones, su manera de pensar, y que ese carácter tuyo vaya siendo transformado a través de la persona del Espíritu Santo diariamente. ¿Qué necesitas desmontar o bajar del closet de tu corazón en esta mañana? Amado Señor, solo tú, solo tú, solo tú. Ven, Espíritu de Dios, a nuestras vidas y ayúdanos a vestirnos cada mañana de Cristo en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y a confiar que tú me ayudarás a desmontar aquellas cosas, aquellos atavíos de mi corazón que necesitan ser cambiados, sacados del closet de mi corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por ese mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró.
Buenos días, ¿cómo están? A todos nos entusiasma mucho escuchar que algo es gratis, ¿cierto? Pero también nos decepciona mucho darnos cuenta de que hay condiciones para que sea gratis. Llévalo totalmente gratis por compras superiores a 100,000 pesos. Lleva una unidad completamente gratis después de comprar las 2 primeras. Porque la realidad es que algo es totalmente gratis o no lo es. Si algo no es completamente gratis, sino que tiene costos o condiciones o requisitos, entonces no es gratis en lo absoluto. Pues bien, a eso es a lo que se refiere la doctrina de la sola gratia o sola gracia, pero enfocada a la salvación, particularmente a la justificación delante de Dios que Fede nos explicaba. La sola gracia enseña que la salvación es solo por la gracia de Dios. Y si es solo por la gracia, para que de verdad sea gracia, entonces significa que no contribuimos ni colaboramos de ninguna manera. Significa que no aportamos absolutamente nada a nuestra salvación, que es un regalo totalmente inmerecido, completamente unilateral de Dios, que no exige ni requisitos ni condiciones. Y vamos a ver cómo lo explicó el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Acompáñenme al capítulo 5. Vamos a leer los versículos 2 al 6. Gálatas 5, 2 al 6. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La sola gracia enseña entonces que la salvación es solo por la gracia de Dios, toda o nada. Y vemos que en el versículo 2 Pablo dice que agregar, aunque sea una pizca de observancia de la ley para ser justificados delante de Dios, es lograr que Cristo no sea de ningún provecho, que Cristo no sirva para nada. Y en este caso él hablaba de agregar la circuncisión, como exigían los judaizantes. Eso sería despreciar a Jesús y desaprovechar completamente su obra. Eso sería vivir como si Jesús no hubiera venido, o peor aún, como si no hubiera necesidad de que Jesús viniera. La doctrina de la salvación por obras es horrible, porque despoja a Cristo de la gloria de su obra y la hace vana y la hace inútil y pone al hombre y sus esfuerzos en el centro. Por eso es que Pablo decía: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, que no se obtiene, Cristo habría muerto en vano. Gálatas 2:21. ¿Y qué pasa si desechamos la gracia de Dios y no hacemos caso de Pablo? Versículo 3, que tenemos que tratar, como si fuera posible, de justificarnos completamente por la ley, cumpliéndola a la perfección en todos y cada uno de sus puntos. Desechar la gracia y tomar el camino de la justicia por la fe, aunque solamente demos un pasito en ese camino, aunque solamente agreguemos un mandamientico muy pequeñito a la salvación, es comprometerse a ser perfecto.
es obligarse a cumplir toda la ley, lo cual es imposible para todo ser humano. Por eso Pablo también escribió a los Gálatas: todos los que viven por las palabras que demanda la ley están bajo maldición, todos, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas 3:10. Si la justicia no es por gracia toda, entonces hay que ser tan perfectos como para no necesitar gracia en lo absoluto. Porque obtenemos toda la justicia por la gracia u obtenemos toda la justicia por la ley. O es por gracia o no es por gracia. En conclusión, vemos que el versículo 4 conecta la gracia de Dios con estar unidos a Cristo. Es en Jesús que recibimos la gracia de Dios para justificarnos. Y unidos a Él, dice el versículo 5, por medio de la fe y a través del Espíritu Santo, esperamos la justicia que algún día será nuestra, cuando se manifieste la nueva creación. Mientras tanto, Cristo nos sirve, el Señor del universo nos sirve de justicia y nos provee la suya, que es perfecta y es eterna. Hoy se nos ofrece a todos la gracia de Dios en Cristo sin ninguna distinción. En Él no vale el cumplimiento de la ley ni nuestras buenas obras, porque no nos justifican. En Él tampoco vale la transgresión de la ley ni nuestros pecados, porque no nos condenan. Solo la gracia de Dios. Y mi invitación para todos es que la recibamos, que recibamos la gracia de Dios en Cristo. Es gratis, totalmente gratis, punto. Sin condición, sin requisito. Y si ya lo hemos hecho, recordemos las palabras del apóstol Pablo para perseverar hasta el final. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 1 Corintios 15:10. Señor, bendito seas por la riqueza de tu gracia. Que no la desechemos y que no sea infructuosa en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló.
Quizá uno de los principios o palabra o expresión que recoge todo lo que hemos venido hablando esta mañana es solo a Dios la gloria. Yo no sé si tú has leído esa expresión en la Escritura y tiene que ver con que todo lo creado es para la gloria de Dios. Solo por gracia, solo Cristo, solo por la fe en Jesús y solo en la palabra de Dios. Alguien dijo que es como si fuera un templo de esos antiguos. La base es la Escritura, las columnas son la fe, la gracia y el techo se llama sola a Dios la gloria. ¿Qué piensas de eso? Un catecismo muy conocido que lo mencioné en el principio hace esta pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? ¿Para qué Dios lo creó? La respuesta que da este catecismo de Westminster es: el fin principal del hombre, del ser humano, es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ahora, ¿eso es verdad? Que Dios nos creó para glorificarlo a Él y gozar de Él por siempre. Eso es lo que enmarca esa expresión, solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Pero tenemos que preguntarnos por qué es que el ser humano no le da la gloria a Dios. ¿Por qué crees que el ser humano no le da la gloria a Dios? Hace unas semanas estábamos predicando un salmo que decía que todo adora a Dios, todo adora a Dios, la naturaleza, la creación, los pajaritos, todo excepto una creación que se llama ser humano que se niega rotundamente a darle la gloria a Dios. Y tenemos que regresar a Génesis, cuando el ser humano cree esa vil mentira de que puede ser igual a Dios. ¿Has leído eso? Y el ser humano cree que puede ser igual a Dios. Y la gran tragedia es que se dio cuenta que no podía ser igual a Dios. De hecho, entró la muerte. Y por eso hoy, cuando hablamos del COVID, nos angustia tanto saber que podemos morir, porque esa es un gran recordatorio, una gran muestra de que el ser humano no puede ser igual a Dios. Pero una y otra vez, todos nosotros, seres humanos en la historia, tantos imperios, hemos dicho, queremos llegar a ser igual a Dios. De hecho, Babel es una de las muestras icónicas en el Génesis que el ser humano quería llegar a ser igual a Dios. Pedro estaría de acuerdo conmigo que un rockstar quiere llegar a tener la gloria que se le da a Dios, ¿cierto? Porque todos quieren ver a alguien que brille de una manera tan increíble, y eso podría ser un pastor, podría ser un abogado, un gerente, que quiere que le den todos los aplausos, que quiere que todos lo miren y digan, wow, qué palabra tan increíble tú diste. Pero en el fondo tenemos que reconocer que el ser humano está caído, está insatisfecho. De hecho, Miguel Núñez menciona lo siguiente en una charla que yo escuchaba, ciertos hábitos comunes de personas que viven insatisfechas. Escucha esto: una persona cree que no puede confiar en nadie más, en ninguna otra persona. Se concentra en las cosas que no están bien en vez de enfocarse en las que sí están bien. Se compara con otros y experimenta celos. Todo es posible. Pusieron un carro mejor al lado. Se esfuerza por controlar su vida y la de los demás. Mira hacia el futuro con temor y con preocupación y llena sus conversaciones de chismes y quejas, porque está vacío internamente, porque está insatisfecho. Y eso nos debe decir a todos nosotros que la verdad, desde que salimos del Edén, ese vacío solamente lo va a llenar nuestro Señor Jesucristo.
Y de hecho eso es lo que el apóstol Pablo vuelve y le recuerda a los Gálatas. Sí, es interesante que así comienza la carta. Quiero que leamos por un momento dos versos que están en el primer capítulo, el verso 4 y el verso 5, y descubre allí donde es que aparece la palabra la gloria al Señor. Mira cómo dice el verso 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el resumen del Evangelio. ¿Por qué el hombre no le da la gloria a Dios? Porque vive sumergido en este mundo malvado. Porque quiere la gloria para sí mismo. De hecho, estos hombres que estaban infiltrados en la iglesia querían ganarse el punto. Querían ellos ser los más importantes. Y Pablo de entrada les dice, miren, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Ahí es donde comienza a abrirse la manera en que nosotros, seres humanos caídos, que queremos la gloria para nosotros mismos, el aplauso para nosotros mismos, podamos vivir para la gloria de Dios. La razón por qué Jesús murió por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado. Cada vez lo vemos peor, ¿cierto? Pues ha sido así siempre. Lee la Biblia. Ha sido así siempre. Claro que el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura, y empeorará, pero ha sido así siempre. La humanidad está caída, es malvada, pervertida. Y aunque tengamos barnices de buenas obras y externamente nos vistamos cada vez aparentemente más bonitos, más organizados, nuestro corazón está mal. Solo la obra de Cristo nos puede sacar de ahí. Si uno pregunta rápidamente, bueno, en estos versos, verso 4, ¿por qué Jesucristo dio su vida por nosotros? ¿Cuál fue la razón? Ser rescatados de este mundo mal. ¿Basado en qué? En la voluntad del Padre. Y una de las mayores razones o propósitos para la gloria de Dios. De hecho, en el capítulo 1, al final, el último verso, se registra cómo el mismo apóstol Pablo reconoce que el cambio que Dios operó en su vida, puedes leer en tu casa la historia del apóstol Pablo, cómo él llegó a ser un perseguidor de cristianos, asesino, y cuenta su historia, cómo el Señor lo transformó, y él dice que cuando las personas alrededor vieron ese cambio, dice el verso 24, por causa mía, ¿qué hacía la gente? Léelo. Glorificaban a Dios. Lo que quiere decir que esa transformación soberana y sobrenatural del poder de Dios tenía un propósito, que la gente viera que este hombre era cambiado, era diferente, para decir gloria a Dios. El asunto es que el ser humano es como este bombillo. Este bombillo fue creado con un propósito. Tú sabes para cuál, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito? Dar luz. Pero ¿qué pasa si yo dejo este bombillo por acá? ¿Está cumpliendo el propósito? ¿Cierto que no? O yo me lo guardo aquí y digo, no, es que un bombillo es muy bueno tenerlo porque nos da luz. Qué especial ese bombillo, ¿cierto? Pero si este bombillo, por la gracia de Dios, es rescatado y es puesto donde debe ser colocado y se le da la rosca y se prende, ¿qué va a pasar con ese bombillo? Va a dar luz, no en sí mismo, sino por quien lo rescató, lo salvó, quien le dio una nueva vida.
Cuando la gente miraba al apóstol Pablo, tenía que decir, wow, ¿quién está detrás de ese cambio tan tremendo? Cuando la gente te mire a ti y me mire a mí, necesita obligatoriamente decir, wow, ¿quién cambió ese carácter tan duro de esa persona? Si yo lo conocía, que era horrible, terrible, a todos nos maltrató. ¿Quién cambió ese corazón tan duro de esa persona que mentía tan tranquilamente a su esposa, le mentía a todos y ahora es una persona que dice que es verdadera? ¿Quién cambió a esa persona tanto que llega a volverlo un pastor? Y todos tenemos que apuntar a Dios y decir, gloria a Dios, gloria a Dios. La única manera en que tú puedes dar la gloria a Dios es si tú has rendido tu vida a Cristo Jesús. No hay otra forma. Porque la otra opción es querer seguir viviendo para ti mismo, para tu propia gloria. Para que todos te miren y digan, wow, esta mujer cómo trabaja de bien, qué tremenda, cómo da de dinero a la iglesia, cómo sirve, cómo hace de cosas. Y los reformadores se dieron cuenta que el gran problema en la iglesia en ese entonces era que no le estaba dando la gloria a Dios. Se la estaban atribuyendo los líderes religiosos. Cuando tú vuelves a la Escritura, miras que una y otra vez dice que todo es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versos 31 en adelante dice que sea lo que comas o lo que bebas, todo esto, cualquier cosa que tú hagas debes hacerlo para la gloria de Dios. Así que como decía el pastor Raúl, tú te levantas para glorificar a Dios si eres un cristiano. Y tú te acuestas dando gloria a Dios. Tú vives todos los días de la vida aquí en este mundo dando la gloria a Dios. ¿O no? Les hablé en Sola Escritura que un reformador alemán, Martín Lutero, fue el que levantó, digamos, ese clímax de hombres que estaban levantando las inquietudes a la iglesia. Bueno, otro hombre, otro alemán, amigos de los alemanes, Johann Sebastian Bach, yo creo que tú lo habrás escuchado alguna vez, gran compositor alemán. Él estaba un poco frustrado porque sus composiciones estaban fuera de la época y resulta que finalmente un conde le recibió y él pudo componer tranquilamente sus buenas obras, maravillosas obras que podemos escuchar hoy en día, y le dejó componer tranquilamente. Resulta que Johann Sebastian Bach, cada vez que iba a tocar o a componer, oraba de la siguiente manera y decía, Jesús, ayúdame a mostrar tu gloria a través de la música que escribo. Y yo creo que Dios le ayudó. Porque aún el día de hoy, cuando tú escuchas la música de ese hombre, necesariamente tienes que caer de rodillas y decir, Señor, a ti sea la gloria. ¿Cómo brilla el Evangelio en hombres tan caídos como nosotros? ¿Cómo brilla Cristo en estas vasijas de barro? Y Johann Sebastian Bach al final de todas sus obras ponía 3 letras que así quiero invitarte a reflexionar y orar. La S de Soli, la D de Deo y la G de Gloria. S, D, G. Que todo en tu vida, todo lo que pienses, lo que hagas, lo que escribas, tu trabajo diariamente, esta semana, hasta los últimos días, sean S, D, G. Solo Dios recibe la gloria. Y que juntos, y quiero invitarte a ponerte de pie, aún tú si estás en casa, yo sé que es más cómodo, ponte de pie. Si estás en la cama, ponte de pie. Vamos a darle la gloria al Señor, reflexionando con Apocalipsis para cerrar este tiempo. Apocalipsis dice así se cierra la historia de este mundo. Así se cuenta la historia final.
Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que así sea en la iglesia, en este redil, Señor. Cualquier logro, cualquier avance del reino, cualquier nueva iglesia, cualquier nuevo pastor, cualquier edificación que hagamos, Señor, recuérdanos. Lo hacemos solamente pensando en que toda la gloria, la honra, el honor y el poder es para ti. Amén. Desde a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de ¡oh! Encontramos perdón, damos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. La gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Y para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, exaltemos juntos el nombre de para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Señor, te damos la gloria a esta hora y exaltamos el nombre de Cristo. Si todo lo que existe, visible e invisible, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra te glorifica, nosotros también lo haremos. Nosotros que hemos sido rescatados de la muerte y del infierno,
de tu ira y de la condenación. Nosotros que hemos sido insertados en tu familia, adoptados en el amado, nosotros que esperamos la vida eterna, nosotros te damos la gloria a esta hora, Señor, y que sea solo para ti y siempre para ti. No podemos pagarte lo que has hecho por nosotros. No merecíamos recibirlo. No podemos hacer más que adorarte. Tú quisiste que las riquezas de tu gracia causaran en nosotros adoración. Aquí estamos adorándote a ti, Señor. Y queremos no solamente darte, sino darnos como un sacrificio de adoración a ti. Que nuestras vidas todas te den gloria, den testimonio de tu grandeza, de tus virtudes, de tus perfecciones y hermosuras. Que cada aspecto de nuestra vida testifique a un mundo en tinieblas que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres más precioso que la vida misma.